Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de la expresión de la CICRIM, esta colaboración que estamos realizando en la voz de un criminólogo y EduSIC Desarrollo Integral. En esta ocasión nos complace que haya aceptado la invitación a esta entrevista al psicólogo Jorge Guzmán, quien actualmente, bueno, pues ha estado inclinado hacia la rama de la tanatología, el trabajo, sobre todo dentro de las organizaciones. Y bueno, pues aquí algo muy importante como tema Irlanda es el ver cómo el psicólogo está empezando, o más bien tiene que realizar esa unión entre lo que es la labor organizacional o la parte laboral del ser humano y cómo es que él, pues, bajo su experiencia nos va a platicar, pues, algunas cosas de qué tanto es lo que se tiene que revisar y todo esto cómo afecta también a esta parte social y de conductas quizá agresivas y que puede detonar diferentes situaciones problemáticas. Claro, claro. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar en este espacio, ¿no? Que me permitan, a través de mi voz, poder llegar a varias personas. Bien lo menciona Lucy, efectivamente, soy psicólogo, me estoy enfocando mucho en el área de la tanatología. No obstante, pues también trabajo para las organizaciones, ¿no? Entonces, este tema que vamos a desarrollar el día de hoy es de vital importancia, ¿no? Del estrés laboral. Entonces, viéndolo desde una parte clínica, psicológica, pues va a ser completamente unir nexos para ver el por qué es importante el tratarse y qué consecuencias lleva de no tratarse este estrés, ¿no? Claro, claro. Acabas de tocar un punto muy importante, Jorge, en cuestión del manejo del estrés. Sobre todo enfocándonos en la parte de lo que venimos realizando Lucy y yo en el trabajo de la CICRI, es precisamente atender las necesidades internas de todo individuo. Es por eso que es un placer que tú puedas compartirnos desde tu experiencia laboral cómo se vive en el día a día cuando una persona está o varias personas están inmersas sobre el estrés laboral y que, bueno, tú, al igual en base a la experiencia que has tenido, puedas compartir con el auditorio, pues todo esto que tú ves directamente, que tú lo puedes palpar, eso sería fantástico y sobre todo, bueno, en la voz de un especialista en el área. Pues bienvenido, Jorge. Lucy, bienvenida, buenas tardes. Gracias igualmente para ustedes, bienvenidos y pues vamos arrancando con este tema conocido Claro. por diferentes formas, que es estrés laboral, burnout, eh, el trabajador cansado, agobiado y demás, ¿no? Entonces te Claro. cedemos la palabra, Jorge, que nos platiques un poquito, empezando por este punto que nos menciona Irlanda, acerca de esta situación, cómo la has observado, cómo se va viviendo. Claro que sí. Primero, tendríamos que dejar en claro qué es el estrés, ¿no? Para poner en contextos. Pues bien, sabemos que el estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo van a responder ante cualquier demanda o cualquier tipo de desafío, ¿no? Porque si bien podemos decir, híjole, es que estoy bajo estrés. Sí, pero ¿qué es el estrés? Hay que encontrarle palabras para lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces hay que dejar en claro que eso es la forma en cómo nuestro cuerpo nos queremos defender de ciertas circunstancias. Ahora bien, ¿qué es el estrés laboral? Muy bien, es aquel que se va a producir debido a una excesiva presión que se tiene en un entorno de trabajo. Bien lo mencionaste hace unos segundos, como el burnout, que es también conocido actualmente, ¿no? Que es como ese hostigamiento laboral. Generalmente puede ser debido a un desequilibrio entre una exigencia laboral y también propia. ¿A qué me refiero con eso? Que en ocasiones de este lado donde estoy yo, en la parte organizacional, uno mismo se puede llegar a estresar por cumplir ciertos requisitos, ¿no? Esa es la exigencia propia que tú tienes. Entonces, me exijo a tal punto de que me estreso. Y si le sumamos que los jefes o personas de altos mandos te están exigiendo todavía, entonces ya tienes dos factores que te estresan, tanto el externo como el interno.
Y esa capacidad o los recursos disponibles que estamos teniendo para cumplirla, es lo que nos ocasiona detonantes. No hay que olvidar también que puede haber ocasiones que ese mismo estrés se origine por factores externos en el hogar o en la vida propia, ¿no? No solamente conlleva a que es laboral, sino simplemente es, híjole, ¿sabes qué? Tengo un problema en casa, tengo un problema familiar, e inclusive un problema conmigo mismo que lo voy a traducir en el trabajo, a estrés, ¿sí? Entonces, cuando empiezas tú a todo ese manojo de emociones, de híjole, me está yendo mal en lo laboral, me está yendo mal en lo personal, es una bomba de tiempo. Al final del día, el estrés también es un cúmulo de emociones que tarde que temprano te va a explotar. Es correcto, es correcto. Es algo que uno de los puntos que se quiere abordar también en esta ocasión contigo es sobre todo esa visión de cómo las situaciones personales, a veces pensamos estrés laboral, bueno, viene solamente desde la presión del jefe, de los patrones, de todo el estrés que hay dentro de la vida del trabajo, ¿no? Pero específicamente, así como tú lo mencionas, es estas situaciones que traigo desde casa, ¿no? Y que muy típico nos dicen así bien fácilmente a todos nosotros, Irlanda, pero no te lleves cosas de tu casa al trabajo, Jorge, no te lleves cosas del trabajo a la casa. Pero entonces aquí estamos tratando con una sola persona que no ha sabido cómo expresar desde un inicio cada una de esas emociones, de esas situaciones, cómo resolverlas. Y aquí es en donde se va acumulando, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionas, Jorge, es esta exigencia que me doy yo mismo también, y una de las exigencias que me da también la parte laboral externa desde el patrón y todo lo que tengo que hacer. Esto podría resultar a una diferencia entre tipos de trabajo, también nos van a dar tipos de estrés. Hay algunos tipos de trabajo que me generen más estrés o un estrés diferente, lo voy a manifestar de una forma distinta. El estrés lo vamos a manifestar de la misma forma para ciertos casos, ¿no? Uno puede ser leve, moderado, y hasta grave. El estrés siempre va a ser sí o sí. Sí influye mucho el tipo de trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo, vaya, una persona que es, por no menospreciar o no ser discriminativo o que se escuche mal, un cajero al gerente, ¿no? O sea, obviamente el cajero su función es cobra, atiende, híjole, te faltó dinero, te lo cobro. El gerente tiene otro tipo de estrés, ¿no? A ver, le faltó al cajero, ahora tú qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque empiezas a tener el estrés desde arriba. Entonces, a mayor puesto es mayor exigencia y por ende es más estrés, porque no estás dando los resultados, porque no estás llegando a los planes, ¿qué vas a hacer para poder lograr los planes? Sumando a esto, que ya entre mayor poder tengas, por así decirlo, en la jerarquía del trabajo, pues tienes más responsabilidades, ¿no? Y bien lo mencionamos, estamos trabajando con personas, entonces estás trabajando con diferentes emociones, diferentes personalidades. Entonces, el estrés viene desde esa parte de que tú no sabes cómo fulanito me va a reaccionar y cómo yo voy a reaccionar ante esa situación. Entonces, obviamente que es una medida de estrés bastante grande a mayor puesto, pero el estrés se sigue midiendo igual. Es un estrés leve, moderado o grave. Ok. Oye, Jorge, fíjate que tocaste un punto muy importante, sobre todo en cuestión del manejo de las emociones y específicamente en nuestra cultura mexicana, que es una cultura como que nos han enseñado al aguante, ¿no? Es decir, aguántate, no digas, vas a perder el empleo, no hables así, lo que sea con tal de permanecer en el trabajo. Tú desde tu área, desde tu enfoque, ¿cómo observas estos aguantes en los empleados? ¿Cómo es que ellos manejan ese nivel de exigencia? Porque hablabas de una exigencia tanto personal como laboral. ¿Cómo se empieza a manifestar? ¿Qué hace una persona con un aguante, digámoslo así? Qué bueno que tocas ese punto. Así es, efectivamente en la cultura del mexicano está mucho de aguántate, porque eres niño o etc, etc, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, cuando tú tienes un trabajo, obviamente es porque tienes una necesidad, ¿no? Entonces hay gente que dice, híjole, ¿sabes qué? Odio a mi jefe, no me gusta mi trabajo, pero ¿qué crees? De mí dependen las personas. Entonces a veces están aguantando demasiado y ¿cómo canalizan todo eso? Llegan a la casa de una forma violenta,
llegan de una casa en el cual son ausentes, que lo único que quieren es, ¿sabes qué? No me hables de nada porque vengo estresado. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? En casa empiezan a hacer otra vez una bolita de nieve, que los problemas con la mujer, que falta de dinero. Entonces, eso se lo llevan nuevamente al trabajo. Entonces, es un y venir, es como un ping pong. Entonces, te aviento para acá, voy corriendo y te la vuelvo a regresar y voy corriendo. ¿Qué es lo que puede causar un estrés en el ámbito laboral? Obviamente, sobre todo es la parte del cansancio, ¿no? Es mucha carga en el trabajo, se traduce a estoy cansado. Al estar cansado, obviamente que el rendimiento no va a ser óptimo al 100%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te empiezan a cuestionar, oye, ¿por qué me estás bajando tu desempeño? ¿Sabes qué? Pues se puede ver sobre todo a lo mejor en las áreas del calzado. No cumpliste tu meta, pues te voy a pagar menos. O no estás haciendo eso, híjole, te voy a pagar menos. ¿Qué se vio con la pandemia? Que desafortunadamente muchas pequeñas empresas cerraron. Entonces se disparó el estrés porque, híjole, cierran, ya no tengo dinero, o bien me mandan a la casa con un sueldo del 50%. Entonces, ¿qué dice la parte del hogar? Pues con eso no voy a alcanzar. Entonces, empiezan a la misma fuente de ingresos a estresarla. Híjole, empiezo a pensar qué voy a hacer. Híjole, no duermo. Híjole, ¿sabes qué? Empiezo a fumar, empiezo a tomar, empiezo a buscar alternativas para poder poco a poco sacar ese estrés, pero de una manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, y al final de días van a buscar una justificación como, híjole, no tengo trabajo, por eso estoy así. No, porque llegaste al punto extremo de tu emoción donde te dijo, sí, híjole, ya exploté, entonces ahora desahógate, busca las formas para cubrir eso. Porque fíjate que te voy a hacer una pregunta bueno, tengo muchas, pero voy a ir poquito, ¿eh? Fíjate que tocaste esa línea tan delgada y yo quisiera que tú lo pudieras compartir con el auditorio. ¿Cómo se ve el antes de llegar a un estrés ya culminante? ¿Cómo puedo detectar yo a una persona que digo, ella está padeciendo estrés? Ojo ahí, hay que detenerla ahí para que no detone en todo lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo se ve? Pues la forma en que se puede manifestar el estrés es variable, pero sí pueden estar esos foquitos que híjole, se ve sobre todo en su imagen corporal. O sea, por ejemplo, es una persona que ya luce desde primera vista cansada. Dos, empieza a manejar o manifestar muchos cambios de humor, sobre todo negativos, ¿no? Estoy cansado, tengo mucho, estoy tedioso, irritable, por así decirlo, ¿no? Es una persona que está muy irritable. Tres, su desempeño es pésimo en el trabajo, ¿no? De darte un 100 ya te da un 50 y lo empieza a justificar de cualquier forma. Entonces, ojo con eso, porque a veces uno dice, híjole, es que está enojado o tiene problemas en casa. No, lamentablemente también lo que pasa en muchas empresas es que nunca se dan el tiempo para preguntar a la persona, al empleado, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Esa es una pregunta muy básica que te va a detonar todo. Sí, claro. Porque simplemente bien lo mencionaste, ¿no? Que te dicen, los problemas déjalos en casa. Híjole, pero ¿qué crees? No somos una máquina, no somos un robot que estoy programado para, ok, no voy a sentir nada, voy a trabajar. No, al final del día estás trabajando y tu mente funciona de muchas maneras que en cualquier lapso que tengas solo, pum, te ataca otra vez el pensamiento y eso te detona otra vez el estrés. ¿Sí? Estamos trabajando con emociones. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta el auditorio que nos está escuchando, si son patrones, que se preocupan mucho por el empleado. Tan siquiera, oye, ¿cómo te sientes? Oye, estamos contigo, no pasa nada. A veces esas tres palabras tan sencillas pueden cambiar mucho. A veces una persona únicamente necesita ser escuchada. Y muchas de las veces los patrones dicen, no me diste el número, pues órale, bye. Híjole, qué duro, ¿no? Qué fuerte. Sí, claro. Sí, claro. Claro, sobre todo esta parte que comentabas, ¿no? Las situaciones que traigo yo desde casa o desde mi vida personal, el empezar a saber identificar que, bueno, si tú tienes una situación personal, no sé si en este caso, en tu experiencia, Jorge, o lo que hayas observado también a lo mejor en algunas otras organizaciones, se dé como esta evaluación por parte del área psicológica en donde yo vea qué tanto puedes soportar, porque esto que decías, bueno, ok, viene a lo mejor tuvo una pérdida la persona o estuvo enferma un tiempo
Y quizá yo le pueda decir, o es lo común que se ve en las áreas laborales, ok, tómate el día, pero pues obviamente es sin sueldo. Si no sacas la producción que está pues destinada para este día, o si tú no estás trabajando en esto que te tocaba, tómate el día para que resuelvas tu situación personal, pero y entonces en la mente del trabajador ya está esa preocupación también, ok, me tomo el día, pero ¿y cómo lo resuelvo? Si después viene esta preocupación también económica y es algo que no me va a convenir, tengo que forzosamente ir a cumplir con una obligación laboral, pero con todo esto que llevo cargando, ¿hay algo que se dé para evaluar o para poder trabajar esta parte de, pues, del equilibrio, ahora sí emocional, para que rinda en esta parte, pues, personal y también en esta parte laboral? Sí, mira, fíjate que afortunadamente, ya cumplimos 3 años que entró en vigor lo que es la norma 35, ¿no? Esa es una norma que está en todos los trabajos de sí porque sí, en el cual se crea para poder evaluar los problemas de salud mental, para ver cómo está el empleado, ¿no? Porque bien lo mencionas, a lo mejor es muy factible para el patrón decir, tómate el día, no pasa nada, luego me lo repones. Entonces, haces que el mismo individuo sea como que, chin, se siente culpable por la pérdida que tuvo, porque por esa pérdida ahora tiene que trabajar más. O híjole, no me puedo dar el lujo de enfermarme porque me lo van a descontar. Entonces, esta norma se crea con esa finalidad, ¿no? De decirle al patrón, oye, ¿sabes qué? Espérate, o sea, también tu empleado tiene derecho a sentirse mal y no por eso me lo vas a castigar. También tiene derecho a expresar emociones y no por eso lo tienes que hacer sentir mal, ¿sí? Esa parte que tocaste me gustó mucho porque es como que, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Pues, ¿sabes qué? No tengo permitido sentir, me lo Sí. guardo. Y empiezas a comerte todas las emociones que va a llegar un punto cuando explotas en su totalidad, ya es muy tarde porque nunca se dieron el permiso de poder expresar ante el patrón. Así Porque es. hablando de la norma 035, que si bien es cierto, pues tiene realmente muy poco en consideración al antecedente del estrés, ¿verdad? Que el estrés pues ya viene desde mucho tiempo atrás. ¿A dónde puede ir un trabajador que él mismo se siente con esta sintomatología ya de estrés? ¿Dónde se denuncia la norma 35? ¿Quién la regula? Ok, mira, Irlanda, en ese punto de la norma 35, Sí. cuando la empresa ya la tiene que sí porque sí tener, el área principal es recursos humanos, ¿no? O sea, es con recursos humanos. Oye, voy contigo porque tú eres quien la está implementando y se supone que tú como área de recursos humanos tienes el personal calificado, ¿no? Estamos hablando de psicólogos. Desafortunadamente hay muchas empresas, y no por menospreciar profesiones, que el área de recursos humanos nunca hay un psicólogo, o sea, no hay un Ajá. psicólogo. Hay Sí. personas que son administradores, pero no saben bien lo que es la función de las emociones. Ujú. Entonces, ¿qué dices? Híjole, voy con el encargado de recursos humanos, pero tómale, te topas con que ni siquiera saben cómo reaccionar ante crisis. Únicamente se van a basar en normas Sí. y en reglamentos. Híjole, pues pasó esto, pues esa es tu sanción. O hiciste esto, es esto. Normalmente cuando pasa ese tipo donde el trabajador le violan su derecho de la norma 35, tienen que ir con el área de recursos humanos. Si esa área te dice, híjole, ¿sabes qué? Pues no, le empiezo a escalar. Afortunadamente está el área de conciliación y arbitraje, donde sí cuentan con el personal calificado que sí te conoce bien de esa norma y sobre todo de la ley del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora ya, para entrar a un área de recursos humanos, te están pidiendo sobre todo que tengas el conocimiento en psicología, porque ya están buscando personas que ante alguna situación de crisis tengas que tener a alguien que te lo escape, sí, porque sí. Ok, ok, muy bien. Entonces, para que el auditorio pueda tomar nota y sobre todo se empiece a familiarizar con estos términos que pues realmente son nuevos, Jorge, porque no se tiene esta cultura organizacional, es una realidad y es un desafío también para los psicólogos que se enfocan sobre todo en el área laboral y como que familiarizar a la gente. Tocaste un tema muy importante también al principio, al igual Lucy lo mencionó, y yo quisiera pedirles a los dos también que pudieran ampliar un poquito más el término de burnout, porque mucha gente no lo conoce. ¿De qué se habla cuando se habla de un síndrome de burnout? Adelante, El síndrome, Jorge.
Así me quedé con que aquí le van a hacer la palabra. ¿Es a mí? Al invitado, al Pues mira, invitado. por ejemplo, el síndrome de burnout, bueno, bien lo dicen en la palabra en inglés, ¿no? De burn, de quemar. Entonces, es el síndrome de un trabajador quemado. ¿A qué se debe eso? Es prácticamente como traducimos el estrés laboral en el full. Aquí ya viene mucha parte de lo que viene siendo el hostigamiento laboral, la carga de trabajo. Es como el bullying laboral, por así decirlo, ¿no? Donde el patrón te dice, tienes que hacerme tal, 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 hasta tal de las mañanas. Y sobre todo hay jefes que te dicen, ¿qué? ¿No puedes o qué? Entonces, eso es como, híjole, o sea, aparte de que dices, híjole, es que sí puedo, pero te meten más la carga, ¿no? Entonces, cuando no das el resultado, te dicen, no pudiste. O sea, al final del día es, oye, o sea, me esforcé tanto para que al final del día me digas, no pudiste, pues obviamente que te hacen sentir menos, ¿no? Claro. Y ese tipo de acoso laboral, más que nada, es denominado como el burnout, donde, híjole, llega a un punto donde tu cansancio o tu desgaste físico y emocional ya está el tope. Entonces, va a ser muy común que escuchen ya este tipo de término, ¿no? Es que sufro de burnout en mi trabajo. Lo podemos traducir como, híjole, estoy sufriendo como el bullying laboral del trabajo. Perfecto. Qué bueno que lo ampliaste, Jorge, porque luego sí es un término donde dice, burnout, ¿y de qué me está hablando? ¿Con qué se come? Y eso. Y muchos de los empleados es que lo padecen, pero tal pareciera como si se pusieran una capucha donde te casas con la camiseta de la empresa, ¿no? Esa frase a mí me hace un ruido increíble porque te dice, ponte la camiseta, dices, y que implica ponerse la camiseta. Claro, O sea, la claro. camiseta que me implica el decir, voy a tener algún desgaste físico y mental, pero no me voy a dar cuenta o lo voy a pasar desapercibido, ¿no? Es esa parte que tú mencionaste, decir, si realmente es consciente la persona que pide un estrés laboral, sí, Jorge, sí es posible que se den cuenta. Fíjate que no es tan posible y te voy a decir por qué. Sobre todo esa frase que tú dices de ponte la camiseta, entonces es como decirte, te va a tocar esa carga, pero ¿qué crees? Es la camisetita, o sea, tienes que sentirte orgulloso de quién eres. Entonces, llegas a un punto donde dices, híjole, estoy bien estresado, ay, pero me estreso porque estoy pudiendo, o me estreso porque estoy dando el resultado, híjole, la empresa va a estar orgullosa de mí. No, ¿qué crees? Estás estresando, pero quieres disimularlo de una forma que es, híjole, el compromiso con el trabajo. Y no, o sea, al final del día, ponerte la camiseta no implica estresarte, no implica desgastarte y sobre todo no implica hacerte sentir menos en tus emociones. Ponerte la camiseta para mí sería, híjole, estar de acuerdo al trabajo, cumplir las cosas y hasta ahí. Eso es ponerme la camiseta, estar apegado a los valores y a lo que la empresa me dice. Ir más para allá, como estresarme, ya no es ponerme la camiseta. O sea, al final del día es, pues no, o sea, no está padre que llegues a un trabajo y digas, te van a pagar, no sé, tanto a la quincena porque te estreses. Dices, pues no, o sea, gracias, no, gracias. Y prácticamente te lo mencionan así, ¿no? Nada más que de manera disfrazada. Es aquí donde viene como este chantaje que ya... Ajá, exactamente. Y es parte de uno el poder observar y decir, a ver, ¿qué me están tratando de decir aquí? Sí, porque he visto demasiado por ejemplo, en letreros que ponen se solicita muchacha con muchas ganas de trabajar. Ok, pues yo creo que todos vamos a tener muchas ganas de trabajar y sobre todo la necesidad, ¿no? Que es ese círculo vicioso también que se va teniendo en el de que, bueno, pues estoy ya súper cansado, cansada, ya no puedo con más y me tengo que seguir poniendo la camiseta porque yo lo necesito, ¿sí? Entonces, si yo no me la pongo, me corren y entonces de aquí, pues, ¿para dónde jalo, no? Y este chantaje, sobre todo de esto que mencionaban, el ponerse la camiseta, o aquella frase que te mencionaba también en el episodio pasado, Irlanda, que es a ver, Jorge, pues es que tú eres el empleado de confianza, entonces te va a tocar trabajar y como eres de confianza, pues vienes y solamente tú, porque te tengo confianza, vas a estar aquí hasta tales horas de la noche haciendo esto que a lo mejor el otro no pudo o no quiso hacer o no se alcanzó, ¿no? Pero entonces tú me vas a ayudar porque eres de confianza, ¿eh? Pero eso significa que pues nada de pago extra para que no me lo estés exigiendo. Esas carencias emocionales que puede haber en la persona
cómo afectan al momento de escuchar aquello que te dice el patrón o el jefe que está por contratarte, o cuando ya estás al momento de estar interactuando ya en tu trabajo y sentirte engrandecido por eso y que por eso, ay, pues es que soy de confianza, ¿no? Pues ¿cómo le cobro horas extras? Porque pues me tiene confianza y eso vale más todavía. Fíjate que es cierto eso. Jorge tocó ahorita un punto muy importante. Él lo dijo entre palabras y dijo la manipulación. La manipulación laboral es tremenda esa parte, porque yo recuerdo, como anécdota, había una empresa, no vamos a decir nombres porque luego les hacemos Se quema. se quema, donde antes de la apertura de esa tienda, te juntaban a los empleados y te decían, tienes un sueldo miserable, bueno, no te decían así, tienes un sueldo miserable, no te decían, pero su sueldo era muy raquítico y todavía te ponían la canción de Napoleón, esa de abre tus brazos fuertes a la vida, y la verdad es que el empleado decía, pues si me pagan una miseria, pero soy feliz, ¿no? O sea, tengo lo necesario, tengo lo suficiente, y ahí viene esta parte donde mencionaba Jorge, la manipulación que hay detrás del ponte la camiseta, del acepta lo que sea, y no te das cuenta que estás viviendo ese estrés laboral, esa exigencia, sobreexigencia, yo diría que es una sobreexigencia, es tremenda, porque entonces el chip del empleado, cuando tú le preguntas, dices, ¿cuántas horas trabajas al día? Más de 12 horas. ¿Cuántas horas te dan para comer? Media hora, siguiente va. Pero lo percibe como algo justo. O sea, él no alcanza a dimensionar esa parte. Sí. Pues está bien, mientras yo tenga esta cantidad, mientras me paguen una determinada cantidad cada quincena, yo no lo considero estrés. Y luego viene la parte que menciona Jorge, ¿no? Donde llega a su casa y es completamente un caos, ¿no? Así es, así es. Esta forma de poder estar diciéndote entre líneas, ¿no? Y es más que nada el poderse conocer a uno mismo al momento de entonces saber a quién sí le aceptó el trabajo y a quién no, porque no sé tú cómo lo veas, Jorge, en esta parte de que al menos desde este lado yo lo percibo como si ya fuera hasta un requisito, ¿no? Porque te ponen saber trabajar bajo presión. Ahí ya te están dando un aguas, ¿sí? Porque te voy a estar, pero sí. Y si no das el ancho, como decías hace un momento, no pudiste, no pudiste y te hacen sentir con esa incapacidad Sí. o esa inhabilidad de ser un buen trabajador. ¿Cómo lo ves que se vive en este aspecto? Así es, fíjate que esa palabra, Lucy, que mencionas, sobre todo cuando lo leo yo en, en los requisitos, ¿no? Siempre solicito tal, bajo presión. Ok, Sí, ¿qué es la presión? O sea, que te griten, ¿qué es la presión? Que te empiecen sobre todo se ve mucho en el área de las ventas. Híjole, creo que el área de ventas es el área donde más estrés laboral puede haber. Porque claro, sumamos que estás ganando, no sé, el sueldo mínimo y adicional a eso te dicen, ¿quieres ganar más? Pues vende. sí, Entonces las tienes que, entonces comisiones, las comisiones. Entonces, híjole, me estreso por poder ganar. Y bien lo mencionas tú, después llegan con el cinismo de que no llegas y te dicen, es que no te esforzaste. Y dices, oye, sí me esforcé. O sea, de este lado sí me esfuerzo. Es de repente un poco triste ver, porque me ha tocado también estar en ciertas empresas que igual no mencionaré nombres para evitar, pero te hacen sentir así, o sea, híjole, ¿sabes qué? Entras de 10 a 8, una hora de comida. Dice, ¿pero qué crees? Tienes que entrar desde antes todavía y tienes que salir después. sí, Y también muchas personas, el estrés también lo puedes ver a través de cómo te alimentas, o sea, también esa es una parte muy, muy importante. Lo menciona Irlanda, dices, híjole, son media hora, sí, pero ¿qué crees? Trabajo 12 y descanso media hora, y dices, no, pues no, o sea, tu cuerpo tarde que temprano se te va a agotar, o sea, y va a llegar un punto en donde también el estrés se va a manifestar ahí, ¿sí? claro. Entonces, desde esta parte, sí creo que el hecho de que te pongan el trabajar bajo presión, el que te pongan ese tipo de manipulación de que puedes o la frase típica de puedes o contratamos a alguien más, es como que fuck, o sea, todavía te hacen sentir menos. Sí, O sea, independientemente de que ya no es, de que tú dices, híjole, no estoy pudiendo que te diga alguien más.
Pues es que no puedes porque no. Dices, changos. O sea, aparte, una, sales con un estrés impresionante. Y dos, sales con tu autoestima por los suelos, haciéndote sentir de lo peor. Claro, claro. Recomendarías, Jorge, para este tipo de personas que a lo mejor hacen match con lo que tú les estás diciendo? ¿Qué les recomendarías para que esta parte sobre todo su estructura emocional, no se viera afectada, o ellos tuvieran las herramientas necesarias para decir, hey, basta, o sea, estoy viviendo un estrés, digo, a lo mejor no puedo cambiar de trabajo por las cuestiones de ahorita, de cómo está la economía, que no hay tanta oportunidad de oferta laboral? ¿Qué les dirías a esas personas que se tienen que quedar sí o sí en ese empleo porque no tienen una opción, y que ellos tengan como un paquete de mayonesa que, ¿no? Se les resbala por acá? ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Mira, sobre todo es muy importante para aquellas personas que nos están escuchando o viendo, es cuando tú ya detectas que estás en un punto, en un retorno donde ya no hay una salida, que llegaste al punto sin retorno, es ¿qué voy a hacer? Entonces, uno es, lo que yo aconsejaría es ve a un psicólogo, ¿sí? O una terapia. En ocasiones, a veces, no, es que llego a la casa y me desahogo con la mujer. Híjole, pero ¿qué crees? Le estás pasando tu carga a la mujer, o sea, le estás pasando Claro. tus Sí, problemas a la mujer. ajá, No, o sea, dices, es tache eso, o dices, no, ¿sabes qué? Voy con mis amiguitos saliendo, me echo unas cubitas, me relajo y saco mi estrés. No, únicamente le estás disfrazando. El estrés ahí sigue. Mañana llegas al trabajo y ¿qué crees? El problema ahí está. Entonces es acercarse con un profesional de la salud, sobre todo para poder ver cómo manejo estas emociones, cómo empiezo a desmenuzar todas mis emociones, si estoy enojado, cómo lo puedo canalizar, si me siento triste en el trabajo, cómo lo puedo manejar. Número dos, también es que todo lo que ellos están viviendo, dejen, como bien lo mencionaste tú, que se resbale, ¿no? Va a haber personas en las cuales te dicen, híjole, no eres bueno para esto, pero ¿qué crees? Soy bueno para esto. Entonces, quédate con lo que tú eres bueno. Al final del día, somos números en las empresas. O sea, si el día de mañana tú te descompones, híjole, quitan ese número y ponen al siguiente. Entonces, que se vayan con esa mentalidad de que no son unas personas indispensables en los trabajos. Y ojo, esta es una palabra muy fuerte porque la gente va a decir, híjole, entonces no soy valioso en mi trabajo. Sí, tú eres valioso como persona, como individuo, pero ¿qué crees? Para tu empresa eres un número, para tu empresa eres ujú, algo que te puede reemplazar, somos reemplazables. claro, Entonces primero, está bien contigo mismo. Uno, duerme bien, porque el sueño también va a ser muy importante para que te puedas recuperar de todas las cosas. Come bien, también coman bien, porque quieran o no la alimentación, es muy importante, Irlanda, y es muy importante, Liz, porque si no pueden estar bien prácticamente alimentando a la maquinita que somos nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejercicio también, hay que hacer mucho ejercicio físico. Recordemos que el ejercicio nos va a liberar esas endorfinas que van a estar interactuando con otros receptores del cerebro, reduciendo poco a poco lo que es esa percepción del dolor. Y algo que también yo siempre le digo mucho a la gente con la que trabajo es, en cuanto salgas, desconéctate del trabajo. O sea, no puedes estar viviendo las 24 horas en el trabajo. O eso que dicen, "Ay, híjole, ¿sabes qué? Tengo la camiseta bien puesta, me llevo el trabajo a casa". No, porque es llevarte el estrés a tu casa. O sea, es desconéctate. O sea, se supone que tú tienes un horario de trabajo y tienes una paga por esas horas. Si no lo puedes Claro. cumplir, híjole, mañana hago y lo vuelvo a cumplir. No te lleves ese estrés a casa. O sea, desconéctate completamente de tu trabajo cuando salgas. Ujú, ujú. Aquí mencionas algo muy importante, ¿no? El desahogarse llegando a casa, pero no todos sabemos desahogarnos y dependiendo de qué tipo de relación tengamos en casa. En actualidad, con la pandemia y demás, surgieron muchísimos casos de violencia intrafamiliar, de estas situaciones en donde detonaban en divorcios y demás cosas, porque bueno, pues también era como un llegar a casa y toda esta presión, que si la baja de sueldo, que si la pérdida de trabajo porque cerraron muchas empresas,
y no era un desahogo así de, oye, mujer, oye, esposo, vamos a trabajar en esto, ¿no? Vamos a poder platicar sobre esta situación juntos como familia. No, traemos tantas cosas que entonces llega el momento en donde me desahogo, pero más bien me desquitas la cadenita. Incluso hay hasta memes, ¿no? En donde se ve como el jefe le está gritando al empleado, el empleado a la mujer al hijo y el hijo al perro o a ver al amiguito, a ver a quién se deje, ¿no? Y vamos incluso hasta situaciones de bullying escolar y demás, porque es una cadena interminable de todo esto. Aquí, ¿qué tanto es lo que se ha podido trabajar desde esa parte psicológica laboral? ¿Cómo es ese proceso, vaya, de iniciar con la detección desde el trabajo y qué tanto se le da ese seguimiento o cómo se le debe de dar seguimiento una vez que ya se detecta? Lo que se tiene que hacer, porque hay el deber de, eso que Ujú, tú como jefe, pues tienes también que tener este conocimiento, ¿no? Para detectar si tus empleados o la gente que trabaja contigo está sufriendo de este tipo de estrés. Cuando tú lo detectas, volvemos a lo mismo. Hay que canalizarlo al área correspondiente para que reciba esa atención. Desafortunadamente, como no se cuentan con esas herramientas o con ese tipo de información, ¿qué es lo que pasa con el jefe? Bien lo mencionaste, tómate el día o no pasa nada, son problemas. Entonces, únicamente esas palmaditas, ese descansito es taparlo por un momento tu estrés. ujú. ¿Qué pasa? Que después nuevamente vuelves a llegar y vuelve a detonar todavía eso. Entonces, yo aconsejaría a la audiencia que nos está viendo que se acerquen con el jefe, sobre todo diga, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. ¿Qué crees? No me siento bien. Oye, canalízame con el área de recursos humanos para que ellos mismos me puedan brindar una atención psicológica, que es lo que la norma 35 también se trata de eso, ¿no? De que si yo, Jorge, me siento mal, oye, yo estoy con el derecho de ir y recibir una atención porque, ¿qué crees? El estrés laboral ya me está afectando en mi vida, en mi persona y yo ya no te puedo rendir al 100% en eso. Entonces, acérquense con ellos y si no, pues ya saben, están todas las líneas de atención psicológica, creo que está la del IMSS, las de los centros de salud, e inclusive en internet están páginas de psicología indeterminables. O sea, las herramientas sí las tenemos. También aquí se debe mucho a la actitud y a la fuerza de voluntad que uno tenga, porque también está estigmatizado el psicólogo Claro, hoy en día, ¿no? De, híjole, voy al psicólogo. No, es que no estoy loco. Es que ¿para no qué esté vas al loquito. psicólogo? Dices, sí, híjole. Claro, claro, el alentar desde la parte también en lo laboral, el psicólogo muy importante la forma en que lo canalizo hacia las áreas adecuadas, ¿no? Porque incluso en consultorio me ha tocado de que, pues es que, pues mi patrón dice que, pues no me puede dar chance para poder asistir a terapia o que no, que porque es mucho, pero pues tampoco él se hace cargo de esa parte, ¿no? No me da como ni una orientación, oye, puedes ir a tal lado, o oye, ¿sabes qué? Pues parte de tu pago, pues también yo te echo la mano con, no sé, la mitad de la consulta. Muchas cosas que a lo mejor podemos hacer desde el área, pues la relación patrón, empleado, para poder ayudar a las personas, ¿no? Y sobre todo el empezar a generar en las empresas como pues ese usar el área psicológica y no solamente porque, para que me contrates, para que me evalúes si tengo las aptitudes o las habilidades, sino también para dar un seguimiento a lo que estoy desempeñando aquí en el trabajo. Y fíjate que también tomas ese punto muy importante de las pruebas, ¿no? O sea, sobre todo aquí también como empleadores, que dices, híjole, sí, yo ocupo a lo mejor una persona de ya, pero ¿qué crees? Existen los procesos de las pruebas psicológicas. Entonces, si en la Sí, prueba te arroja que esa persona no va a ser apta porque ante situaciones de estrés te va a explotar, pues no la contrates. O sea, preferible seguir buscando a que al final del día 2 le des en la torre a tu empresa y le des en la torre a otra persona que no te puede trabajar bajo niveles de estrés. O sea, está claro, súper padre eso también. claro. Jorge, fíjate que atendiendo a esto último que acabas de decir, sobre todo para el tipo de auditorio que también nos sigue, que son, en su mayoría son estudiantes tanto de psicología como de criminología, ¿qué tipo de conductas
delictivas pudiera desarrollar una persona que está bajo estrés y qué tipo de patología a nivel psicológico pudiera desencadenar una persona que está sometida a un estrés muy alto. Híjole, esta es una pregunta súper fuerte y está súper interesante. ¿Qué es lo que puede conllevar? Pues mira, cuando una persona está en un alto nivel de estrés, empieza a sentirse como amenazada, ¿sabes? En incompetencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a buscar? Bueno, podemos buscar las conductas delictivas como el robar, ¿no? Híjole, ya no me está alcanzando el dinero, híjole, empiezo a robar poco a poquito, que los 100 pesos, que los 200. Y se ha visto casos donde está el fraude, ¿no? Donde dices, híjole, es que fulanito de tal cometió un fraude de millones con la empresa. También la agresión entre mismos compañeros, la violencia, o sea, sobre todo se ve que se pelean, hay videos que circulan en internet, que los empleados están jugando y de repente, órale, se están peleando sobre todo. Entonces, lo que puede detonar ese grado de estrés, una, son conductas violentas, sobre todo, y esas conductas patológicas, sobre todo, que te empiezan a generar esos trastornitos que tenemos por ahí dormiditos. Y entonces cualquier detonante, ¡pum!, te los despierta, ¿no? Empiezas a tener ese tipo de patologías psicópatas. ¿Psicópatas en qué aspecto? Donde, híjole, quiero agredir a las personas. Que viene el cliente y me contesta de una forma súper mal, híjole, pues me voy con todo contra ti, ¿no? Hasta donde no pueda. También podemos tener esa parte o ese trastorno de ansiedad, sobre todo la ansiedad se da mucho en el estrés laboral, ¿no? Y pues bueno, aquí con ustedes sabemos lo que conlleva la ansiedad, ¿no? Toda la cadenita que está desencadenando, que si ya no duermo bien, que si empiezo a perder peso, que si me empiezo a sentir híjole, que ya no valgo, las conductas suicidas, las conductas agresivas con las demás personas. Entonces, todo este tipo de patologías hay que tenerlas muy, muy, muy presentes. ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabemos cómo reacciona, ¿no? Cómo reacciona una persona ante el estrés. O sea, la gente te dice, tranquilízate, no pasa nada. Híjole, pero ¿qué crees? Que yo, Jorge, no reacciono igual que Lucy, yo no reacciono igual que Irlanda ante una situación de estrés. Claro, claro. Es A lo cierto, Jorge. mejor, lejos de la diferencia en cómo estemos reaccionando también al momento, la bomba de tiempo que mencionabas hace un momento, que vamos creando, porque a lo mejor yo no reacciono así, no reacciono tan mal ante situaciones de estrés, pero me voy acumulando de tanto que llega el momento en que, vaya, lo voy a reaccionar de la manera más primitiva posible porque no lo hice a tiempo y de la manera más adecuada. Aquí el hecho de que se esté dando atención y se dé una continuidad de esa atención, no solamente la detección, no solamente la evaluación de las aptitudes, no sé si ya se dé o parte de esta situación de la NOM 035, de la parte legal, ya atienda como esa necesidad de en el mismo trabajo tener como tipo de cursos o de no sé, algún tipo de formación dentro a lo mejor de lo económico administrativo, porque bueno, ok, estoy aquí en mi trabajo, gano mi sueldo, pero ¿qué tanto me sé administrar también? Que esto llega, bueno, a lo que voy es la percepción que se tiene como empleado de, a ver, me pagan tanto. Y esto que mencionabas de las conductas delictivas, ¿no? Empiezo a robar y muchas veces el empezar a robar no es allá afuera, sino desde el trabajo. Ah, pues me llevo esto que está aquí, un pedacito de piel, ¿no? Si estamos en el área del calzado, porque pues me siento con derecho, ni siquiera me pagan tanto y trabajo como burro aquí en todo el tiempo, entonces me lo llevo, ¿no? Y entonces empieza el faltante de todo lo que se tiene ahí de material. Que si trabajo en el área de, no sé, de alimentos, pues me llevo unos trastecitos ahí poco a poquito y cada vez se va haciendo más grande pues esa conducta. ¿Hay algún tipo de formación, de atención preventiva para esas situaciones? Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, todo ese tipo de conductas uno los podemos notar, ¿no? A lo mejor que te dices, híjole, que falta esto, que empezamos a ver cómo falta, por qué falta, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Sí.
Y sobre todo también tiene que ver esa parte del patrón, ¿no? El no ser permisivos como el de, híjole, te lo cobro, o sea, te lo cobro o sea, te descuento de tu quincena. ¿Por qué? Porque al final del día le estás diciendo al empleado, róbalo, después te lo voy a descontar. Ujú. Entonces, no, tiene que ver también lo que es una penalización por ello, ¿no? Híjole, sabes que sustrajiste algo, pues con la pena se te cobra y se te despide. Porque si lo empezamos a pasar por alto, híjole, te lo cobro después, o se te va a rebajar de tu sueldo, o se da mucho en los trabajos donde, hijo, le faltó esto, se cobran entre todos. Entonces, ¿qué va a decir la persona que tiene esa acción delictiva? Híjole, ahora sí, robo algo de 100, me va a tocar 25, pues es mi negocio. Sí. A generar eso. También algo que es muy importante, Lucy, Irlanda, que se me pasó por alto mencionar del estrés laboral, es también las enfermedades físicas. A veces no nos damos cuenta de todo lo que conlleva, ¿no? Cómo nuestro cuerpo empieza a somatizar el estrés, ¿no? En la parte respiratoria, en la parte sexual sobre todo. Y esa parte también es muy importante tocar, porque estaba hablando hace rato con una persona, y dije, oye, es que también el hecho de que te estresas en lo laboral, pues, ¿qué crees? Te perjudica en la parte sexual. Perjudicarte en Sí. la parte sexual te genera problemas después en casa. Y empieza otra vez todo eso, ¿no? O que ya me dio gripa, o que me dio una alergia, y de repente te dices, híjole, pues es que yo soy una persona que nunca me enfermo, nunca pasa nada, es que, ¿qué está pasando? Y empiezas a hacer esa introspección y dices, híjole, pues que todo pasó cuando empecé a entrar a trabajar aquí. Y dices, híjole, el mismo estrés está ocasionando que mi cuerpo se esté enfermando. Claro, claro, ese estrés que tan famoso, ¿no? Que siempre nos dicen, es que estás estresado, pero yo sí, ni siquiera lo siento, yo no me siento estresada, ¿no? Y todo así, todos tensos de manera muscular y demás, o que empieza también en esta situación que mencionas de los problemas sexuales. Es muy típico, por ejemplo, que lugares donde se trabaja 12 horas continuas, como ya mencionaba Irlanda, ¿no? Solamente con media hora, un pedacito de hora de descanso para comer así a la carrera, no hay una atención a esa parte física y entonces viene esa, pues, búsqueda de salida, ¿no? De sacar toda esa energía y problemas de más, ¿no? Porque el trabajador viene de su área, a lo mejor de producción, en donde a veces hasta está desconectado de lo que está haciendo, ¿no? Pues yo hago una pieza que quién sabe en dónde rayos vaya del carro y ahí estoy 12 horas moviéndole solamente a una maquinita y entonces llego a la casa y me dicen todo el tiempo, ¿no? Es que los hijos, es que el dinero, es que el mandado, es que esto, es que el otro. Quejas en lugar de poder descansar. Yo ya vengo así harto. En el caso, bueno, me estoy enfocando ahorita en el caso del hombre, ¿no? Y entonces mejor empiezan incluso hasta asuntos de infidelidades, de asistir a casas de citas y demás. Y entonces ya se va generando también una bomba de tiempo desde casa en la pareja y estas conductas incluso agresivas y de violencia intrafamiliar que no tienen fin, ¿no? Porque todo viene conectado, casa, trabajo, persona y sociedad, o sea, es algo que tenemos que estar atendiendo constantemente. Así es. Sí, así es, Jorge. Tú acabas de mencionar muchas cosas sumamente importantes y sería interesante nuevamente hacerle hincapié al auditorio que pudiera conectarse con alguna situación de la que acabas de mencionar. Sobre todo atender mucho la parte psicológica, como bien lo dijiste, acudir al personal especializado en la salud para recibir un apoyo, una orientación, para tratar esta sintomatología del estrés física y sobre todo mental, para que no se vea deteriorado el individuo en toda su estructura física y también psíquica, ¿verdad? Así es, Irlanda. Es correcto. ¿Qué consejo o qué sugerencia darías a todos los que somos trabajadores para que entonces podamos ya tener esa alerta y tomar atención? Bueno, obviamente sí, a darle siempre la invitación hacia el trabajo con la propia persona. Si me conozco yo, pues también soy capaz de conocer a los demás y trabajar de una manera más armónica.
pero desde ese punto en donde yo acepto y qué tanto me siento tan capaz de decirle al patrón o al jefe, bueno, pues esto que está pasando entre nosotros como relación laboral no es algo justo. ¿Qué pudiera sugerirle que les ayude pues a no detenerse a ese punto de decir, pues no verlo como una rebeldía? Oye, esto que me estás poniendo a hacer no es lo más adecuado, o a mí me estás pagando solamente para esto y no para aquello. O sea, poder defender esa parte de los Ujú. derechos y no vernos o no, o que no nos vean en ese punto de decir, a ver, te me estás rebelando, pues entonces te despido, ¿no? Así es, mira, lo que tendrían que hacer, obviamente, bien lo mencionaste tú, es conocerse, ¿no? Conocer hasta dónde yo puedo llegar. Ya si se sobrepasa esa barrera, o sea, es aceptable hablar con la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu acción me está haciendo sentir así. Entonces, ya tú le estás diciendo al jefe que, oye, lo que tú estás haciendo está repercutiendo en mí y puede generar ese cambio, ¿no? Y sobre todo es aceptable, Lucy, que uno también se ponga sus límites, ¿no? O sea, que digo, híjole, yo nada más puedo cargar 10 kilos, no me puedo cargar 11, no puedo cargar 10 y medio ni 10,300, solamente mi capacidad es cargar 10 kilos. Y es decir al patrón, oye, ¿sabes qué? Nada más puedo cargar 10. No, pero es que mira, cárgale 11. Es que tú, pues no, es que la verdad no puedo. O sea, si cargo 11 me voy a quebrar. Entonces, nada más puedo cargar 10 y te va a beneficiar a ti. A lo mejor te puedo cargar 5 costales de 10 al lugar de cargarte nada más 2 de 11 y al final del día no va a ser el mismo rendimiento. Ujú. Lo que yo les puedo aconsejar es acercarse, sobre todo la comunicación. Obviamente que va a haber jefes muy cerrados y va a haber jefes que tengan completamente esa apertura para hacia con el trabajador. Entonces es acérquense sin ningún problema y todo inicia con una plática. Oye, ¿sabes qué? Esa actitud que hiciste, oye, me hizo sentir así. Y también buscar esas alternativas, porque ojo, no solamente va a ser culpa del empleado, es que tú no es, ok, soy yo, eres tú, ¿cómo vamos a solucionarlo? Vamos a buscar esa forma en la cual vamos a poder llevar un trabajo sano para ambos, ¿no? Y creo que sobre todo la comunicación, Lucy, Irlanda, de trabajador a jefe, a patrón, etc., pues es la clave, ¿no? De que empiecen a intercambiar esas ideas de cómo me siento, qué estoy haciendo y cómo lo vamos a lograr. Y es como empezar a romper esa barrera, ¿no? Que creemos que por el simple hecho de que somos empleados hay una barrera multidimensional que no puedo pasar de ahí y yo mismo me genero esa comunicación por temor, por decir, híjole, es mi jefe, ¿cómo le voy a decir? Sino, tú lo acabas de mencionar, orientas al público a decir, no pasa nada, empieza con el diálogo, rompe esa barrera y dialoga tu necesidad, la necesidad del patrón y que se pueda llegar a algún conjunto que sea benéfico para ambas partes, ¿no? ¿Es correcto? Muchas gracias, Jorge, por eso. Así es. Bueno, pues aquí para ir cerrando en este tema y en esta pues indagación un tanto más detallada de ver desde la parte de la experiencia de un psicólogo en este trato con personas, cómo podríamos invitar también a las personas que a veces, híjole, hablar de situaciones de denuncias hacia esta situación que vivimos en estos abusos, ¿no? Ya se hace la invitación, pues obviamente, a platicarlo, a tener una comunicación asertiva, pero también hay ocasiones en que incluso se necesita, pues, hacer uso de esa parte legal, ¿no? Porque, pues, tiene alguien que regular y vernos en ese aspecto de que es una regulación, no porque sea tu patrón, es el dueño de tu vida, no porque seas empleado y que también tengas esos derechos a expresar, pues tampoco nos vamos a pasar así como de, a ver, hoy no me da la gana, simplemente porque no me da la gana hacerlo, pues voy a abusar de esa a lo mejor comprensión que puede tener el patrón, ¿no? Entonces, aquí perderle el miedo a esta situación legal o a este procedimiento que se tiene que hacer. ¿Cómo se pudiera orientar a las personas para que iniciara un proceso en esta situación cuando ya no hay más que acudir a esa institución o a esa instancia donde se tiene que regular a las dos personas como patrón empleado?
Así es, mira, aquí lo que se tiene que hacer sobre todo es ese enfoque, Lucy, ¿no? Si bien lo mencionas tú, que, o sea, no todo va a ser me siento mal, me voy a justificar, no, porque va a llegar también un punto, a lo mejor, en donde se están rompiendo ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que robe el empleado, híjole, no se puede pasar por alto y tiene una consecuencia legal. De la misma forma que el hecho de que a lo mejor el trabajador esté explotando en cierta manera a los empleados en su jornada laboral, híjole, ¿qué crees? También repercute de una manera legal. Entonces, sí tienen que estar muy, muy, muy bien informados de todo lo que conlleva esta parte laboral, ¿no? Lo que conlleva que robe, lo que conlleva que te explote a ti como colaborador. La instancia que se tiene que acercar uno sería en todo caso al área de conciliación y arbitraje, ya que ahí ya es la parte legal. Sí, o sea, la primera instancia es, híjole, con el personal de RH, oye, está pasando esta situación, fíjate que me peleé con esto, existen las denuncias anónimas en ciertos trabajos para que no pueda haber algún tipo de represalia contra el empleado, y ellos son los que tienen que tomar también esas cartas en el asunto, ¿no? De, ok, infringieron esta regla, ¿cómo se va a hacer, no? ¿Cómo voy a castigar, por así decirlo? Entonces, acérquense, audiencia, con esa parte de recursos humanos, sobre todo estamos para apoyarlos, sobre todo para canalizarlos al área correspondiente. Si de plano ven que no existe alguna respuesta, pues la siguiente instancia sería la conciliación y arbitraje, y ya ahí es sí porque sí se tiene que dar una solución. Así es. Jorge, pues para ir ya encaminando, Lucía, al cierre de este episodio más de la CICRIM, ¿quieres mencionar algo más al auditorio, alguna recomendación? ¿Dónde te pueden encontrar? Jorge, adelante. Sí, claro que sí, Irlanda. Pues mira, sobre todo primero me gustaría agradecerles la invitación, ¿no? No está de más que varias personas escuchen. Bien lo mencionaban ustedes al principio. De repente no está por demás de que una persona extra les dé una voz, por así decirlo, ¿no? Me pueden encontrar en mi teléfono, se los paso, es el 477-258-4880. Ahí pueden recibir alguna asesoría si ustedes les gusta. Y como lo mencioné al principio, me estoy enfocando más en la parte tanatológica, porque también sucede que a lo mejor tienen la pérdida del trabajo. Entonces hay que saber ahora cómo lidiar con una pérdida del trabajo. O sea, la tanatología no es simplemente la pérdida de un ser querido, es una pérdida en general. Trabajo, cambios de casa. Entonces, si también tienen alguna duda respecto a un tema de pérdidas, con mucho gusto estoy para ayudarles, y sobre todo gracias a ustedes por permitirme este espacio para poder llegar a más personas. Gracias, Jorge. Pues Gracias. también el que tú hayas accedido a esta invitación, y pues que a partir de todo esto, pues se siga invitando a este trabajo multidisciplinario, y que vayamos enriqueciendo pues a la sociedad, tanto de información como también lo que podamos poner como granito de arena en la intervención de cada una de estas situaciones que se ven muy simples y algo, ay, pues delinque, ¿no? Quién sabe por qué será, nació mal y su familia así lo crió y hasta ahí, ¿no? Pero son muchísimas cosas las que llevan hacia ciertas conductas que pues aquí tratamos de desmenuzarlas cada vez más, y pues que la gente se haga consciente en esa parte, y ojalá podamos sacar pues proyectos más todavía que aporten a esta sociedad. Claro que sí. Claro que sí. Jorge, te agradezco mucho el espacio que hayas aceptado, así a tiros y a jalones, la invitación. No te creas. No te creas. No, Muchas ustedes, gracias. gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Gracias, Lucy. Como siempre, es un placer haber coincidido esta tarde con ustedes. Y al auditorio, pues muchísimas gracias. No dejen de seguirnos, Facebook, Twitter, Spotify. Así es, y compartan por favor, porque son temas que a todos nos interesa y a todos nos debe de también llamar la atención para poder aportar ese granito de arena que ya hablábamos hace un momento. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Bye. Hasta luego.